¿Cómo están? Hoy vamos a ver lo que es nuestra segunda clase, que se va a centrar sobre todo en las principales sustancias adictivas. Prácticamente ustedes, de cada una de las sustancias que yo les vaya a desglosar, vamos a ver los principales efectos y daños, sobre todo que tienen a nivel del sistema nervioso central, que como ustedes recordarán, en la clase pasada, cuando vimos adicciones, estábamos mencionando que es uno de los principales sistemas que se ve dañado, ¿ok? Bien, en nuestra primera diapositiva tenemos nosotros lo que es ir de la salud a la adicción. ¿Por qué coloco esta primera diapositiva, chicos? Principalmente porque deben de saber que las drogas o sustancias adictivas, que hoy en día ya, como su nombre lo dice, ya generan una adicción, en la antigüedad, en su inicio, sobre todo tenían un origen terapéutico, es decir, iba más encaminado sobre todo a generar que disminuyera el dolor, que ayudara a que se soportaran algunos tratamientos, pero hoy en día, por el uso excesivo y sobre todo inadecuado de estas sustancias, es que prácticamente ha generado adicciones. Es lo principal que ustedes deben de saber. Bien, como objetivo principal tenemos que vamos a identificar conductas de riesgo para proponer estrategias de autocuidado de forma responsable y sobre todo que generen un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, chicos, de cada una de las sustancias adictivas que ustedes van a ver que vamos a abordar, aparte de que podamos de manera muy concreta y rápida hablar un poquito sobre su historia, para que ustedes entiendan que no nada más es, sabemos que es una sustancia adictiva, sabemos que es una droga, sabemos su nombre, en la clase pasada vimos la clasificación en la que están, pero ojo, ¿por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue su inicio? ¿En dónde se utilizaron por primera vez? Es lo que también vamos a ver de cada una de ellas. Pero ojo, al mencionar estrategias de autocuidado, sobre todo es para que nosotros podamos entender el por qué hoy en día son sustancias que han generado adicción en la sociedad prácticamente y sobre todo que ustedes se puedan generar un criterio responsable para saber decir no a este tipo de conductas prácticamente, chicos. Entonces, ojo, a manera de introducción, vamos a abordar que de inicio el uso de diversas drogas se empleó en la antigüedad tanto para producir efectos de bienestar como para el tratamiento de enfermedades. Es lo que yo les decía con anterioridad. Hace muchísimos años, sobre todo sus inicios, cuando se empezaron a utilizar este tipo de plantas, porque muchas de estas drogas van a ver que vienen exclusivamente de plantas, que ya son derivados de o fueron extraídos de, prácticamente se utilizaban para mitigar lo que era el dolor. Nos dice acá que el desarrollo de técnicas modernas en la elaboración llevó a la industrialización de varios compuestos y a su consumo masivo por el ser humano. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El hecho de que esta planta se pudiera extraer lo que es la sustancia principal por la cual se va a generar el efecto de analgesia, que es contra el dolor. El problema aquí está en que toda la industrialización que ha habido, el hecho de que existan nuevas técnicas, de que existan laboratorios, de la fabricación en masa que se puede realizar, es que la gente ha podido llegar a consumir este tipo de sustancias en gran cantidad sobre todo. Y por eso nos dice el último que el abuso de sustancias adictivas no se hizo común sino hasta eras más recientes y en gran medida sobre todo por el tráfico intenso, por el consumo en todo el mundo. Deben de saber y puntualizar que el hecho de que estas sustancias ya puedan ser llevados de un país a otro, como ya lo mencionamos la clase pasada, no todas estas sustancias son legales. Algunas de ellas son ilegales. Recordarán que las que son consideradas legales es sobre todo porque su uso está permitido o su venta a mayores de 18 años, pero la mayoría de ellas son consideradas ilegales. Por eso se refiere a un tráfico, porque son pasadas de país a país, pero no de manera legal. Y sobre todo porque esto inclusive representa un delito. Entonces, ojo con eso, chicos, por favor. Bien, entonces vamos a ver lo que es nuestra primera sustancia. Vamos a hablar de los opiáceos. Nos dice como tal que el opio proviene de la planta conocida como Papaver somniferum. Prácticamente ese es su nombre científico. Vean acá. El opio va a ser extraído de la amapola, que es la plantita que les acabo de colocar en la imagen que obtienen en la parte inferior. ¿Y por qué dice que es extraído como alcaloide, chicos? El ser extraído como alcaloide no es más que la sustancia que ya viene de manera natural en todas esas plantas o vegetales, pero ojo, que tiene un estímulo, digamos, natural que se puede utilizar sobre todo con fin terapéutico, ¿ok? Nos dice acá que el opio es una potente sustancia analgésica, ya se los he mencionado, si dice sustancia analgésica es porque es para combatir el dolor. De manera muy resumida y como pequeña historia nos dice que fue introducido en China y la India por los árabes y se sabe que los primeros usos, como ya les había mencionado, fueron medicinales, ya sea mediante bebidas o infusiones. Muchos de ellos, sobre todo en algunos rituales, eran utilizados y fue
sino hasta principios del siglo XIX, que de este opio se pudo aislar la morfina, que es el principal alcaloide del opio. Ojo, el hecho aquí está en que la morfina, sobre todo hoy en día, es utilizada más que nada a nivel hospitalario. No es tanto algo que ustedes puedan ir a comprar como un medicamento habitual. La morfina es utilizada para combatir sobre todo grandes momentos de dolor o, en este caso, para posterior alguna cirugía, sobre todo vía intravenosa, es que se utiliza la morfina como un potente analgésico, chicos. Como mencionábamos ahorita, entonces el siglo XIX, sobre todo es el boom para que se pueda dar todo este consumo masivo de estos opiáceos. Nos dice acá que su uso indiscriminado sobre todo es por estas situaciones que les voy a mencionar. En primer lugar, ya lo mencionamos, surgió la morfina, se pudo aislar este alcaloide, este compuesto, y repito, de ser utilizado terapéutico, su uso indiscriminado ahora generó adicción. Segundo punto bien importante, se empezaron a fabricar, a desarrollar las jeringas hipodérmicas, que prácticamente es la imagen que ustedes observan aquí en pantalla. El hecho de que estas jeringuitas ya permitieran que todas estas sustancias se pudieran introducir directamente al torrente sanguíneo por lo que es las venas, pues obviamente lo único que hizo fue que incrementó la prescripción y la producción obviamente de todos estos derivados del opio, y obviamente generó que se consumiera en masa o que se consumiera en gran cantidad lo que era la morfina. Nuestro último punto nos dice que también aquí lo que es el siglo XIX se puede sintetizar ahora lo que es la heroína, y erróneamente se utiliza como un analgésico todavía aún más potente, pero obviamente sin control. Si se dan cuenta, del opio van a aislar primero su alcaloide principal, que es la morfina, y todavía de la morfina, ahora ya en un laboratorio y de manera sintética generan lo que es la heroína, y obviamente aquí el punto principal está en que se empezaron a utilizar todas las jeringas para poder introducir esta sustancia que generó adicción vía torrente sanguíneo. Ese fue el gran problema con este tipo de sustancias. Si vamos a poder identificar la conducta de riesgo hablando de los opiáceos, nos dice que en la actualidad el uso de opiáceos tiene una extensión importante en todo el mundo, ya lo habíamos mencionado al inicio. Este tipo de drogas no son exclusivas de un lugar, ya van literalmente de un país a otro, esto es mundial, y nos dice que el desarrollo farmacológico industrial ha permitido nuevos derivados sintéticos que tienen los mismos efectos que el opio. Es lo que mencionaba nuestras diapositivas pasadas. De ser la planta, lo único que pasó es que se pudo generar nuevamente la morfina y por mencionar un componente sintetizado que es la heroína, pero seguramente tenemos otro tipo de sustancias que vienen derivados originalmente de los opiáceos. Eso es lo que se refiere. En color amarillo les estoy colocando prácticamente la explicación importante, lo que va hacia la afección al sistema nervioso central, que nos dice acá que el descubrimiento de los receptores cerebrales a través de los cuales ejerce su acción estas sustancias es lo que permitió conocer la actividad de los diversos compuestos. Esto nos está explicando que ya se sabe perfectamente cuáles son los receptores que tiene el cerebro para, en este caso, captar a todas estas sustancias y que puedan generar un efecto, como dice acá, de placentera o recompensa, y al final de cuentas lo único que hacen es que van a generar adicción. ¿Por qué? Porque estos efectos de placer y recompensa lo único que va a pasar es que la gente los quiere estar sintiendo continuamente. ¿Por qué? Porque está estimulando neurotransmisores en el cerebro, y al final de cuentas todos esos canales es lo que provocan otro tipo de sensaciones en el organismo, que es lo que genera la adicción constante a este tipo de sustancias. Eso es lo que ustedes deben de saber. Entonces, empiecen ustedes a identificar cómo realmente estas sustancias, si bien es cierto que originalmente no tenían un fin negativo, el problema está en que el organismo ha respondido a ellos, y el problema es que el ser humano lo ha llevado obviamente hacia una respuesta negativa. Ese es el gran problema. Tenemos una segunda sustancia que viene siendo el alcohol. Como tal, es una de las sustancias de abuso muchísimo más antiguas. Nos menciona aquí nuevamente, como manera de historia, que los primeros datos se registraron tanto en los griegos como en los romanos, pero ojo, ellos no tenían técnicas de destilación que pudieran hacer posible que se obtuviera un derivado puro. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en la imagen les estoy colocando este dibujito del alcohol. Ustedes, como lo saben, cada vez que uno se corta, cada vez que hay una herida expuesta, o inclusive cada vez que nos van a aplicar algún medicamento inyectado, lo que se trata es de desinfectar la zona. Inclusive, hablando de lo que estamos viviendo hoy en día con la contingencia, los geles antibacteriales siempre obtienen
alcohol al 70%, ese es un concentrado principal. Entonces, el alcohol no es más que un bactericida. Un bactericida, chicos, es una sustancia que mata a las bacterias. Entonces, lo que se trata es de generar una desinfección para que ustedes vean que originalmente el uso que se le dio y por lo cual se originó este tipo de sustancia fue para que ayudara a cuestiones medicinales y sobre todo a tratamientos que se iban a hacer para erradicar a bacterias y sobre todo que pudiera haber una infección tanto por el procedimiento o sobre todo en las cosas que estamos utilizando, ¿no? Que lo podemos desinfectar de todas las bacterias que siempre están en contacto con nosotros todos los días. Aquí el problema fue que se generaron técnicas de destilación y entonces ahora sí, como la imagen de acá, se pudieron elaborar otro tipo de bebidas que hoy en día se consumen, pero ya de manera no moderada, pero sí, el problema es que ya es algo normal, no por nada. Si uno es mayor de 18 años, pues le está permitido el consumo de alcohol. El problema aquí está obviamente también en todos los daños que genera a nivel de nuestro organismo. Sabemos que puede generar algunos daños en órganos, sin dejar de mencionar la alteración de conducta y sobre todo que es tan adictivo este problema que lamentablemente como tal no hay un tratamiento y puede llevar a consecuencias tanto, repito, de salud como familiares, económicas, vaya, tiene una consecuencia muy, muy grave a nivel de la sociedad, ¿no? Si vamos a identificar las conductas de riesgo, dice acá que el alcoholismo es un problema de salud pública, que hoy en día es el de mayor importancia en todo el mundo y sobre todo, chicos, porque cada vez más jóvenes a mucho más temprana edad están iniciando con este consumo de alcohol. El problema es que el consumo de alcohol viene relacionado con la aceptación social, lamentablemente. Entonces, aquí el problema está en que muchos chicos, muchos jóvenes lo hacen para pertenecer. Y el problema es que no saben todo el daño que están generando en su organismo. En nuestros dos últimos puntos que abarca esta diapositiva vamos a explicar cómo es que afecta a nivel cerebral. Nos dice acá que se tiene un conocimiento que genera cambios nuevamente en los neurotransmisores y es lo que induce a la adicción. Vean cómo cada una de estas drogas siempre nos va a estar hablando constantemente de alteración en los neurotransmisores, siempre, siempre, constante. Y recuerden que estos neurotransmisores pues siempre están relacionados con la conducta del ser humano. Ese es el mayor problema y por qué desconecta prácticamente toda esta sinapsis que se genera entre las neuronas de nuestro cerebro. Fíjense, bien importante, nos dice que el alcohol es una droga impura, es decir, que estimula receptores múltiples. ¿Por qué es bien importante esto? Porque si no se tiene el conocimiento específico de cuáles son esos receptores cerebrales, qué es los que está estimulando, el problema que está en que por eso también no se puede determinar un tratamiento, puesto que prácticamente pudiese decir que a nivel cerebral se sabe que lo estimula, se sabe que lo altera, se sabe toda esa alteración de neurotransmisores, pero el problema es que no se sabe específicamente cuáles son. Entonces no se puede dar un tratamiento como tal. Prácticamente para poder generar una cura en cuanto a esta adicción que es el alcoholismo es identificar, aceptar de manera voluntaria y obviamente generar ayuda y por supuesto que es ya dejar de consumirlo para que podamos en este caso salir victoriosos ante esta adicción, por mencionar alguna palabra, ¿no? Bien, otra de las sustancias que tenemos es la cocaína. Nos dice acá, como a manera nuevamente de historia, que fue utilizado por el Imperio Inca, sobre todo las hojas de coca las masticaban en algunos rituales religiosos y sociales, y nos dice que en 1859 fue cuando se pudo aislar el principal alcaloide de la coca y se le dio el nombre, ahora sí, de cocaína. Fíjense bien, del 84 al 87 Freud lo describe como una droga mágica porque se utilizaba en medicina como un anestésico local. Y aquí lo más impresionante es que como ya se empezaba a generar una adicción hacia lo que eran los opiáceos, que ya los vimos al inicio, se trató de utilizar a la cocaína como un remedio o un tratamiento para tratar de evitar esa adicción hacia esos opiáceos. Con lo que no contaban era que esta nueva sustancia, lo que era la cocaína, también iba a ser una sustancia que iba a generar una adicción. Entonces prácticamente pues este tratamiento que quisieron generar no fue adecuado. La cocaína originalmente, como su nombre lo dice acá,
era utilizado como anestésico. Ustedes saben que un anestésico nuevamente nos va a ayudar, sobre todo en algunos tratamientos, sobre todo para evitar que el paciente pueda sentir algún dolor o la persona, por mencionar otra palabra. Entonces, el problema aquí está en la sensación adictiva que ha generado y hoy en día, inclusive es una de las drogas que se consumen con mayor frecuencia. Ese es el gran problema. Vamos a identificar entonces su conducta de riesgo y nos habla aquí que el tráfico y uso de cocaína se ha extendido a todo el mundo y pasa a ser una de las principales drogas de consumo en todos los estratos socioeconómicos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no nada más es una droga que puede pagar una persona que tiene mucho dinero. El problema aquí está en que se maneja a nivel de estratos tanto como muy altos como muy bajos y obviamente todas las consecuencias sociales son las que se ven hoy en día, ¿no? Su consumo se inicia cada vez a menor edad, ese es el gran problema y muchas acciones de violencia, muerte están relacionadas con su uso. Prácticamente el hecho de que la gente lo quiera seguir consumiendo es lo que lo orilla a generar algunos tipos de actos delictivos, a robar, lamentablemente a matar. Entonces, el problema que está, repito, en todo lo que desencadena a nivel de una sociedad para que nosotros podamos vivir de manera pacífica, ese es el grave problema. En su recuadro negro tienen ustedes la explicación hacia nuestro sistema nervioso. Nos dice acá que el cerebro no tiene receptores específicos para la cocaína y su acción la ejerce a través de la liberación excesiva y rápida de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Nuevamente ustedes ya saben que todo esto tiene relación con efectos de éxtasis o felicidad. Entonces, nuevamente aquí en nuestro sistema límbico entra como un segundo sistema que está afectado aparte del nervioso central, que es nuestro cerebro, y al final de cuentas, aunque exista o ya se sepa cuáles son los neurotransmisores que está activando específicamente, de todas maneras su consumo sigue siendo elevado a nivel mundial, chicos. Pasamos a otra sustancia, que es el tabaco. Nos menciona aquí que la Nicotiana tabacum es el nombre científico que va a recibir la planta del tabaco, como la imagen que ustedes tienen acá. Esto tiene cultivos y obviamente ya se lleva hacia una forma de consumo que es el cigarrillo que todos conocemos. En el siglo XVII se inicia este cultivo y, como lo mencioné, la forma inhalable para que pueda ser consumida. Fíjense, a pesar de que en el siglo XX ya empiezan a surgir leyes que van a prohibir su consumo porque ya se empiezan a dar cuenta de que su uso crónico, es decir, el uso constante, el que todo el tiempo le estuvieran consumiendo, ya empezó a generar enfermedades tanto pulmonares y obviamente que algunos derivaron en algún tipo de cáncer. El problema aquí está en que a pesar de que ya se sabe y que inclusive hoy en día todavía se tiene un alto índice de cáncer pulmonar, inclusive cáncer bucal que también puede generar el tabaco, sigue siendo una de las drogas que más se consumen, una de las sustancias adictivas que más se consumen. Sigue siendo una sustancia que es considerada legal siempre y cuando tengan más de 18 años, sean mayores de edad, pero tal vez lo único que sí ha modificado la ley, obviamente tratando como de mitigar este problema a nivel de la salud, es que en lugares que son cerrados no se puede consumir tabaco. Obviamente habla sobre todo hacia un fumador pasivo. Recuerden que un fumador activo es la persona que realiza el acto de lo que es fumar. Prácticamente lleva el cigarrillo a su boca y lo está consumiendo. Por otro lado, un fumador pasivo no necesariamente es el que se está fumando ese cigarrillo, sin embargo, si se encuentra cerca o en un lugar donde se está consumiendo ese tabaco, todo lo que él está inhalando también está generando problema en su salud. Ese es el grave problema, ¿ok? Si identificamos una conducta de riesgo, hablando exclusivamente de las sustancias que contiene el cigarrillo, la nicotina es la principal sustancia que va a contener y va a estimular los receptores nicotínicos de ciertas áreas cerebrales y tiene que ver con los procesos, fíjense bien importante, de atención, de aprendizaje y de memoria. Entonces, nuevamente volvemos a ver cómo se empieza a generar esa interrupción o, en este caso, ruptura de toda la sinapsis del cerebro. No por nada, dice acá, la adicción recae sobre todo sobre el sistema nervioso central. Nuevamente, estamos hablando de interrupción de sinapsis. Si se dan cuenta, en esta imagen que les coloqué acá, literalmente nos habla de un pulmón sano y un pulmón que ya está o que ya fue afectado por, en este caso, lo que es el tabaco. Y les repetía yo, aquí el problema está que pese a que se saben todos los daños que origina, al final de cuentas es una sustancia adictiva que se sigue consumiendo en grandes cantidades. Si ustedes pudieran alguna vez preguntarle a una persona que ya se considera adicta a esta sustancia, ni siquiera les va a hablar del número de cigarrillos que consume al día. Algunos
algunos ya hasta inclusive hablan de número de cajas de cigarrillos. Entonces, imagínense qué grave es este problema. Saben que existe hoy en día algunos tipos de terapias, como es, por ejemplo, los cigarros electrónicos, que si bien es cierto que ya no tienen como tal el contenido que genera daño en los pulmones, sino nada más es como una especie de terapia psicológica para tratar de retirar lo que es el hábito del tabaquismo, chicos, más que nada. Y bien, si nos vamos hacia otra sustancia, y que es la última que nosotros vamos a abarcar y que vamos a profundizar, sobre todo porque hay otras sustancias que son también adictivas, vamos a hablar sobre la marihuana. Esta proviene del cannabis, aquí también se puede obtener lo que es el hachís. El compuesto principal del cannabis es el tetrahidrocannabinol. Esa es la sustancia química, la principal, la específica. Y nos dice acá que los receptores cerebrales de estas sustancias ya son identificados y surgen como alternativas para mejorar algunas enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Voy a profundizar un poco para que me puedan entender. Algunas personas que padecen de enfermedades como es leucemia o cualquier otro tipo de cáncer, el problema que está en que todos los tratamientos a los que ellos son sometidos, y sobre todo que son una base de quimioterapias, todos estos medicamentos provocan síntomas muy desagradables en la persona, como es vómito, fatiga, diarrea. Vaya, tienen una sintomatología en donde el paciente se siente realmente mal. Hay algunos grupos o instituciones que se han encargado de defender el uso legal de la marihuana, sobre todo para mitigar este tipo de síntomas. Dice acá, la Drug Enforcement Administration la ha colocado en sustancias de clase 2. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que sí es cierto que pese a que la sustancia tiene un potencial terapéutico, el problema es que sí genera adicción entre los consumidores. Ese es el gran problema, y por lo cual no se puede considerar que pueda ser legal. Fíjense, solamente en algunas partes del mundo, vamos a hablar, por ejemplo, ahorita específicamente de Estados Unidos, con autorización del médico y de hecho con una prescripción exclusiva del médico, con un permiso que genera el médico, es la única manera en la que se puede llevar a cabo que las personas, para tratar de mitigar el dolor que tienen por las quimioterapias que sufren, es que puedan consumir marihuana de manera legal, pero obviamente con fin terapéutico. El problema es, repito, y lo menciona claramente aquí, que no deja de ser una sustancia que genera adicción. Entonces, por eso es que hoy en día todavía se tiene toda esta problemática entre que sí se hace legal, no se hace legal. Nos menciona aquí su recuadro amarillo, que prácticamente se utiliza para tratar enfermedades, ya lo mencionamos como cáncer. Cuando habla de glaucoma, chicos, no es más que la presión ocular del ojo se aumenta y entonces la gente puede quedar ciega. Entonces, nuevamente, para todos los tratamientos que se llevan a cabo, repito, con fin terapéutico, es que se ha utilizado lo que es la marihuana. Ok, y si nos vamos hacia nuestra última diapositiva, vamos a tener ubicados de mayor a menor las adicciones que son más comunes. El consumo de sustancias, como ustedes lo saben, son tanto de legales como ilegales. Tenemos que, número 1, siempre se ha mantenido que se consume en mayor medida lo que es el alcohol. En segundo, la nicotina y el tabaco, por supuesto. En tercero, la marihuana o el hachís. En cuarto, nos menciona la cocaína o el crack. Y nos menciona que hay alucinógenos como la dietilamina de ácido lisérgico, que es lo que conocemos como LSD. Hay algunos sedantes como el Seconal y el Fiorinal. Algunos opiáceos que también ya lo mencionamos hace rato, como la codeína o la heroína. Y las anfetaminas como la dexedrina y la benzedrina. Hay relajantes y ansiolíticos también como el Valium. Y fíjense, sobre todo esto, por eso los colocamos en el último lugar, porque este tipo de medicamentos, sobre todo, los prescribe el médico, sobre todo, por ejemplo, en algunos pacientes que sufren de estrés o de ansiedad, más que nada, pudieran ser como terapéutica para disminuir o atenuar este tipo de sintomatología. Pero si se dan cuenta, prácticamente el alcohol es lo que se consume en mayor cantidad, seguido del cigarro, seguido de la marihuana, seguido de la cocaína, y obviamente va disminuyendo sobre todo en medida al acceso que se puede tener este tipo de sustancias, y si ustedes se pueden también hacer esa pequeña reflexión. Entonces, aquí el punto, chicos, es que la información que ustedes adquieran, sobre todo les genera una reflexión para que ustedes sepan que este tipo de sustancias originalmente no tenían los fines que hoy en día se les dan. El hecho de generar una adicción, ya lo mencionamos muchas veces, no nada más genera un problema hacia la salud, sino es un problema hacia
todo, hacia la sociedad, hacia la familia, hacia lo económico. ¿Cuál es el punto aquí? Ustedes adquieren la información, ustedes saben específicamente para qué son este tipo de sustancias y sobre todo saben el hecho de lo que afecta a su salud, que es lo más importante, chicos. Entonces, espero que esta clase les haya podido generar un poco más de conocimiento acerca de cada una de las sustancias que consideramos como adictivas, como las demás clases virtuales y como las posteriores que vamos a tener. Voy a colocar lo que es su documento en Word para que ustedes puedan entregar su actividad. Recuerden que se anexa a la pestaña que está agregada en donde está la actividad en su plataforma de Edmodo. De igual manera, si tuvieran alguna duda, sin problema pueden generarme comentarios o sugerencias o sus mismas dudas, pero sobre la plataforma, por favor. Y espero que entonces haya quedado un poquitito más claro este tema y sobre todo que les haya quedado una reflexión en cada uno de ustedes, chicos. Estamos en contacto y estoy para servirles. Cuídense muchísimo. Bye.